En los básicos de Excel vamos a recordar cómo ajustar celdas en un archivo y también, por ejemplo, si quieres una impresión perfecta que se adecue a un formato en específico, también te voy a enseñar cómo puedes ajustar el ancho de las columnas con base en centímetros o en pulgadas. Veamos entonces de manera rápida y directa 3 tips para ajustar columnas aquí en Excel. Vamos a recordar cómo autoajustar ancho de columnas, cómo reducir texto hasta ajustar y también cómo ajustar ancho de columnas en centímetros o en pulgadas. Comenzamos con autoajustar ancho de columnas. Aquí en la columna E tengo una lista de nombres. Por ejemplo, si yo le cambio el ancho a esta columna hasta aquí, si doy doble clic aquí entre la columna E y la columna F, fíjate bien cómo el ancho se ajusta al texto más largo, que sería este. Doble clic y se ajusta. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero que el ancho se ajuste a una celda en específico? Por ejemplo, a esta. Me voy a la ficha Inicio, Formato, Autoajustar ancho de columna, y fíjate bien cómo se ajusta aquí a esta columna. Ahora, quiero mostrarte algo. Elijo esta celda. Le pongo 1, 2, 3, 4. Me voy aquí a la ficha Inicio, Formato, Ancho de columna, y fíjate bien. Le pongo aquí ancho de columna 4. 4 puntos. Y cada punto se refiere a un carácter. Doy clic, el ancho de esa columna queda como 4 puntos. Si yo le pongo 1, 2, 3, 4, 5, ahí ya no se ve. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Decirle aquí en formato, ancho de columnas, 5. Entonces, con eso estamos demostrando que el ancho de columna se refiere a cuántos caracteres va a aceptar esa columna. Le pongo 6, aceptar, le pongo aquí un valor más y listo, ahí se puede ver. Tip número 2, reducir hasta ajustar. Aquí tenemos una lista de nombres nada más. Doy doble clic entre la columna B y la columna C y se adecua el ancho aquí al texto. Si yo aquí abajo le pusiera, por ejemplo, Sergio Alejandro, fíjate bien que el ancho de la columna ya es menos que el largo de la celda. Pero ¿qué sucede si yo no quiero cambiarle el tamaño a la columna? Quiero más bien que el texto se adecue al ancho de la columna. Entonces podríamos decirle aquí, clic derecho, podríamos cambiarle el tamaño, pero haremos lo siguiente. Elijo este rango de celdas, doy clic derecho, formato de celdas, y aquí en el cuadro de formato de celdas, en alineación, le digo reducir hasta ajustar. ¿Qué hace esto? Que reduce el tamaño del texto hasta ajustarlo al ancho de la columna. Si le cambio el ancho a la columna, fíjate bien cómo va cambiando el largo de este nombre y aplicaría para el resto de las celdas de esa misma columna. Aquí le pongo este nombre y se ajusta al ancho de la columna. Tip número 3. Ajustar en centímetros. Aquí yo tengo un formato de factura. Por ejemplo, si yo quiero adecuar este formato a un formato impreso, a mí aquí me serviría saber en centímetros cuál sería la medida exacta. Aquí, por ejemplo, ya vimos que es en puntos o en píxeles, pero yo quiero en centímetros. Acá en la parte inferior, en las vistas, tenemos vista normal, diseño de página y vista previa de saldo de página. Doy clic en diseño de página y aquí tenemos esta vista en donde en la parte superior nos aparece una regla y también acá en la parte izquierda. Aquí la medida es en pulgadas. Yo la quiero en centímetros. Me voy a la ficha Archivo, Opciones, Avanzadas, Bajo, y aquí donde dice Unidades de la regla, le ponemos centímetros, Aceptar, y aquí ya la regla se pone en centímetros, entonces así yo ya puedo ajustar el ancho a mis columnas, como te digo, si es que quiero adecuarlo a un formato impreso. Y ajustaríamos con más precisión el ancho de columna y el alto de filas. Ahora, por favor, dime en los comentarios y de manera honesta cuál de estos tips ya conocías y cuáles no, y cuáles vas a aplicar de inmediato. Y si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete, comenta y comparte. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima.
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.